a los que más necesitan no se les está dando los dineros y a los que sí, digamos, están o tienen fondos o capacidad para poder obtener un crédito, le están dando fondos. Están en los estudios de la radio el señor Guillermo García y Alejandro Ruiz. Ambos son representantes de la Asociación Peruana de Entidades Técnicas, de APET, y los hemos convocado para hablar de lo que está pasando con la inversión del Estado en la vivienda, en vivienda social. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por acogernos, como tú lo has hecho siempre. Somos acá ya caseritos para defender los intereses de las familias más pobres y también de las entidades técnicas. Ahora temprano en el editorial yo hacía referencia al tema del terremoto y a todas las previsiones que hay sobre un terremoto de gran intensidad y al enorme riesgo que están viviendo cientos de miles de familias por vivir en condiciones precarias, por no tener las viviendas adecuadas, por no haber construido sus viviendas en los suelos, digamos, aptos. Y ahí es donde entra en discusión el tema de la vivienda popular, que debería ser una de nuestras grandes prioridades, ¿no? Y ahí es donde entran ustedes en juego. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está invirtiendo el dinero que supuestamente debería estar destinado al desarrollo de la vivienda social? Qué buena pregunta. Lamentablemente, y no es solamente este gobierno que dice que es para los más pobres, no se han preocupado justamente de este ámbito. El presupuesto de este año es el peor de los últimos años. Y no solamente es este gobierno. Si tú ves en la lámina que te entregué, el Estado, desde que fundó el Fondo de Vivienda, ha invertido 2/3 del total de dinero que ha aplicado para la vivienda social, o sea, 23.000 millones de soles, 2/3 han ido para los niveles de clase media o altas, mientras que solamente 1/3 ha ido a lo que se llama techo propio, y dentro de ello, techo propio, sitio propio, realmente con ese poco dinero, o sea, 8.000 millones en 17 años, hemos construido 400.000 viviendas, mientras que con los 15.000 millones que le dieron para crédito en vivienda, han construido solamente 150.000 viviendas. O sea, lo absurdo, a los que más necesitan no se les está dando los dineros, y a los que sí, digamos, están o tienen fondos o capacidad para poder obtener un crédito, le están dando fondos. Exitosa. Nosotros estamos reclamando acá porque no queremos más promesas, queremos que nos digan cuántos bonos. Este año nos presupuestaron 18.000 bonos para todo el año. Es un absurdo. Y sin embargo, todos los años viene el mismo lío de que el Ministerio de Vivienda tiene que pedir al Ministerio de Economía fondos adicionales para poder utilizar aquellos presupuestos que no usa. Ya estamos al mes de septiembre, y al mes de agosto el Ministerio de Vivienda no había utilizado ni siquiera el 30% del presupuesto. Ya podrían haber designado más fondos para techo propio, sitio propio. Pero ¿qué ocurre? Han asignado fondos para crédito en vivienda y para ABN, y en total realmente están dejando de lado a sitio propio, que es lo que estamos luchando. No por nosotros como empresa, sino sobre todo por las familias, como tú dices. Son más de 1 millón de familias que están viviendo en condiciones deplorables, en casitas totalmente precarias. Y eso es lo que nosotros trabajamos a nivel nacional. Cubrimos todo el país, y ahora todas las asociaciones de entidades técnicas estamos unidas justamente para exigirle al Estado, al gobierno, al Ministerio de Vivienda, que defina de una vez. Necesitamos recursos, y esos recursos son presupuesto. ¿Para qué? Para poder definir un desarrollo más adecuado para las familias presentes. Yo quisiera dejar al ingeniero Ruiz para que les ponga justamente algunos de los problemas que nos causa esta situación. Sí, Alejandro, adelante, por favor. Señor Lucar, buenos días con todos. Nosotros, como entidades técnicas agrupadas en diferentes asociaciones, lo que estamos pidiendo es que el gobierno de turno dice que es un gobierno de inclusión social, que dice que quiere apoyar a los más pobres y tantas cosas que vienen ellos diciendo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es que, para poder ver la demanda de cuánta déficit de vivienda existe y cuántos grupos familiares han quedado entre el 2020 y 2021 sin atender, que son del nivel socioeconómico D y E,
necesitamos que el Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Mi Vivienda, puedan aperturar los centros autorizados o los SAFOS que manejan las entidades técnicas para ir inscribiendo, como siempre se ha hecho en el transcurso de los años, que ya nosotros estamos trabajando, ¿no?, apoyando a la vivienda social, pero no, lo que pasa es que ya en este año lo peor que ha podido pasar, y eso es una problemática, y eso vemos que ya no quieren aperturar en los centros autorizados, ya no quieren que vean y no ver una presión de que no hay grupos familiares elegibles. Por lo tanto, las familias no pueden... Ahora, claro, pero lo que pasa además es increíble. Estoy viendo una cifra que ustedes me pasaron y el tema del IGB es algo que yo no puedo creer. Es decir, las familias de clase media que adquieren una vivienda de hasta 50 unidades impositivas tributarias, es decir, más o menos 230.000 soles, están exoneradas del IGB en las 35 primeras unidades impositivas. O sea, hasta 161.000 soles no pagan IGB. Pero ¿qué es lo que pasa con las viviendas para los sectores más pobres, de los sectores D y E, ¿no? Que construyen viviendas de menos de 7 unidades impositivas, no están exoneradas del IGB. O sea, los más pobres sí tienen que pagar el IGB del bono que les entregan. O sea, le mochan un pedazo del bono por el IGB. Pero es para no creerlo, ¿no? Es exacto, Nicolás, y es una de las cosas que están luchando las asociaciones de entidades técnicas. Hemos ya presentado un proyecto de ley que está en el Congreso para solicitar la exoneración. Es absurdo que a una familia que le construimos una casita de 27.000 soles, el Estado mete la mano a ese mismo subsidio y se lo retira con el IGB. Entonces disminuye el valor de la vivienda. Eso es un absurdo. Además tenemos el otro problema, que el Estado no ha mejorado el valor del bono de techo propio desde hace 3 años, solamente a través de la variación del UIT, o sea, 600 soles más, mientras que a ABN y a Crédito Mi Vivienda ha incorporado en forma sucesiva aumentos que han pasado, por ejemplo, ABN de 32.000 a 42.500 soles, mientras que techo propio pasó de 26.000 a 27.600, o sea, 600 soles más, mientras que los materiales y la mano de obra han subido 34%. Y a crédito, a construcción en sitio propio, no nos asignan ni más presupuesto ni una mejora en el bono. Y entonces, ¿qué está pasando? Las familias se están perjudicando porque no pueden contar con una vivienda digna, porque no pueden lograr, digamos, el sueño de su casa como debe ser. Nosotros hacemos la vivienda formal, con ingeniero, con planos, con licencia, con toda la documentación, y le damos un patrimonio a la familia. Y la familia pasa de 10.000 soles de autoavalúo a 150 o 200.000 soles. Eso es un incremento de su patrimonio directo para poder obtener créditos, garantías, préstamos. Y además, el Estado, por cada sol que invierte en sitio propio, repercute 4 soles en el PBI, bancariza a la familia, bancariza los procesos, etc. Hay toda una serie de mejoras. Y lamentablemente el Estado está descuidando techo propio, que es la mejor inversión. Si tú ves las cifras que están en los cuadros que te hemos otorgado, con 157.000, para hacer 157.000 viviendas, el Estado ha gastado 15.000 millones de soles. Pero para hacer las 400.000 viviendas que hemos hecho nosotros, solamente hemos hecho 8.000 millones. O sea, prácticamente la mitad. Exacto. Para construir casi 3 veces más viviendas. Ahora, hay un tema acá que yo creo que no tiene lógica, porque no solamente que con la inversión, como ustedes han explicado, en techo propio, puedes darle vivienda a más gente, ¿no es cierto? Puedes extender la cantidad de personas beneficiadas, sino que hay un tema con la generación de empleo. O sea, el construir vivienda, lo que hace, vivienda popular, lo que hace es generar chamba para la gente, ¿no? Que es algo que nos hace falta en este momento desesperadamente, ¿no? Que la gente tenga trabajo. Así es, señor Lucar. También, para mencionar de que, por ejemplo, hay mucha gente, el gobierno de repente no conoce que techo propio no solamente es un solo programa. Dentro de ese programa hay tres modalidades. De lo que estamos viendo y preocupados es que en la modalidad de construcción en sitio propio no hay impulso, no hay presupuesto. Es el peor año, como dice acá el
señor Guillermo, es el peor año en su historia de la cantidad de presupuesto que han otorgado, y por lo tanto, de repente el gobierno de turno le han hecho creer que techo propio es adquisición de vivienda o crédito mi vivienda. En la realidad eso no va direccionado a familias más necesitadas, más vulnerables. Para eso se necesita el impulso en la modalidad de construcción en sitio propio. Y como ven, como dijo acá el señor Guillermo, en la modalidad de construcción en sitio propio, por cada sol que el Estado invierte, repercute en el PBI 4 soles. Y no solamente da trabajo a grandes empresas, sino da a la ferretería pequeña, a la bodega del barrio donde estamos construyendo, la pensión de la señora, y así a la gente que está por ahí se le da el trabajo. Es un trabajo de hormiga. Por eso invocamos al Estado, al gobierno, que por favor se dé cuenta realmente dónde está llevando ese subsidio, que es del aporte de todos los peruanos. Gracias. Por supuesto. No, yo les agradezco mucho a ambos y están, como ustedes saben, estamos comprometidos con ustedes y con la... Porque representan en gran medida la micro y pequeña empresa también, ¿no? Lo cual es muy importante en una circunstancia como esta. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto.